Hola, bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos el equipo número 5, compuesto por Ángel Noé Maldonado Ramírez, Carlos David Padrón Hernández, Daniela Guadalupe García Márquez, Valentín Gil Ortiz y una servidora, María Fernanda Castillo Vera. En este video vamos a presentarles nuestra solución innovadora al problema derrame de un ducto de Pemex. Los derrames de petróleo son una de las mayores amenazas para nuestros océanos. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando el petróleo entra al contacto con el agua? Y más importante, ¿cómo podemos enfrentarnos a este grave problema? El petróleo está compuesto por diversos hidrocarburos. Entre los principales están los hidrocarburos alifáticos, que incluyen a los alcanos como el metano y el butano, y los alquenos como el etileno. También encontramos hidrocarburos aromáticos como el benceno y el tolueno, que son muchísimo más tóxicos y persistentes en el ambiente. Por ejemplo, el metano es un gas que puede escaparse durante la extracción de petróleo y gas, mientras que el benceno es extremadamente tóxico y puede envenenar ecosistemas enteros. Es importante saber que muchos hidrocarburos son subproductos de la refinación del petróleo y sus derivados suelen contaminar cuerpos de agua. Por ejemplo, tenemos a la gasolina. Es una mezcla de hidrocarburos como el heptano, octano y isoctano. En derrames, estos compuestos forman una capa flotante en el agua. También tenemos al diésel, que contiene compuestos como nonano y decano. Su densidad y resistencia a la biodegradación lo hacen persistente en el ambiente. A nivel molecular, estos compuestos varían en sus enlaces, geometría y polaridad. Por ejemplo, el benceno es un hidrocarburo poliinsaturado, con una forma de anillo, teniendo enlaces covalentes. Es un líquido inoloro y con un color ligeramente amarillo, y se considera no polar por la poca diferencia de electronegatividades del carbono y el hidrógeno. Este se evapora fácilmente y no tiene tanta solubilidad en el agua. Su tensión superficial es de 28.88 y su punto de ebullición y fusión es de 80 grados centígrados y 6 grados centígrados respectivamente. También te puedo hablar del metano. Es un hidrocarburo saturado con la peculiaridad de que no tiene una cadena molecular muy extensa, estando unidos por enlaces covalentes, los cuales son simétricos. Es una sustancia no polar, incolora y gaseosa, pero puede llegar a cambiar en cualquier estado de la materia dependiendo de su temperatura. Tiene una baja tensión superficial. Su punto de ebullición y fusión es de menos 161 grados centígrados y menos 183 respectivamente. Por último, tenemos al etano, el cual es de la familia de los alcanos, por consiguiente un hidrocarburo saturado. Se enlaza por enlaces covalentes, es gaseoso, inoloro e incoloro, y es altamente inflamable. Reacciona mucho con los oxidantes fuertes. Es altamente químico y su gas puede alcanzar a irritar y afectar el sistema nervioso central. Su punto de ebullición y fusión 78.3 grados centígrados y menos 117 grados centígrados respectivamente. Las interacciones intermoleculares son claves para entender cómo se comportan estos compuestos en el agua. En el caso del benceno, al ser un compuesto apolar, sus moléculas se mantienen unidas principalmente por fuerzas de dispersión de London. Estas son interacciones débiles que surgen de dipolos instantáneos, lo que facilita su rápida evaporación. Esto no solo aumenta su volatilidad, sino que también incrementa su capacidad de contaminar el aire una vez liberado en la atmósfera. El metano, al ser una molécula pequeña y simétrica, también se caracteriza por la presencia de fuerzas de dispersión de London. Al ser no polar, no interactúa con el agua, lo que lo hace difícil de disolver en ella. Este comportamiento es similar en el etano, donde predominan las mismas fuerzas de dispersión debido a su estructura molecular alifática. Sin embargo, estas fuerzas de dispersión, aunque débiles a nivel molecular, juegan un rol crucial cuando se trata de grandes cantidades de petróleo en el agua, ya que forman una película densa en la superficie que dificulta el intercambio de gases y bloquea la entrada de luz, afectando todo el ecosistema. Por otro lado, en compuestos aromáticos como el tolueno, las interacciones intermoleculares son algo más complejas, aunque también predomina la dispersión del London. El anillo bencénico del tonuelo le confiere una mayor estabilidad y persistencia en el ambiente, lo que lo hace más difícil de eliminar y más peligroso para los ecosistemas marinos. En resumen, las interacciones intermoleculares en estos hidrocarburos pueden explicar por qué se comportan de manera tan dañina en el agua.
Las débiles interacciones entre sus moléculas permiten que se extiendan rápidamente en la superficie, formando una capa impenetrable que daña la flora y fauna acuáticas. Los compuestos involucrados en un derrame de petróleo tienen efectos devastadores en el medio ambiente. El benceno, por ejemplo, es altamente tóxico y puede causar cambios genéticos y de comportamiento en los organismos acuáticos. Su presencia interfiere en la cadena alimenticia y cuando se evapora, contribuye al calentamiento global y a la formación de ozono troposférico. El metano, además de ser el principal componente del gas natural, es un gas de efecto invernadero muy potente. Contribuye a la formación de ozono a nivel del suelo, que es perjudicial para la salud humana y la vegetación. Por su parte, el etano también contribuye a la contaminación del aire, aunque es menos persistente en la atmósfera que el metano. En conjunto, estos compuestos no solo afectan la vida acuática, sino que también tienen repercusiones en la calidad del aire y la salud humana. Ante este tipo de derrames, proponemos una solución sencilla y efectiva, el método de decantación. Este proceso aprovecha la diferencia de densidad entre el petróleo y el agua. Como los hidrocarburos son menos densos que el agua y no se mezclan debido a su naturaleza polar, se forman capas que pueden ser separadas manualmente. El petróleo flotará en la superficie, facilitando su recolección sin que se mezcle con el agua. Este método no solo es fácil de implementar, sino también rápido y económico, lo que lo convierte en una opción ideal para responder a emergencias en áreas de difícil acceso con recursos limitados. Además, al remover los hidrocarburos de la superficie del agua, ayudamos a evitar que las costas y los ecosistemas se vean aún más afectados. La decantación reduce significativamente el impacto ambiental al extraer grandes volúmenes de contaminantes en poco tiempo. En definitiva, creemos que es un método ideal para mitigar el daño causado por los derrames de petróleo, pero es muy importante especificar que esta solución, por el momento, sería ideal implementarla en cuerpos de agua pequeños y estáticos, por ejemplo, una laguna.